hoy quiero hablar sobre el tema: el evangelio no avergüenza. El evangelio no avergüenza. Estamos viviendo tiempos muy complicados, estamos viviendo tiempos donde se empieza a ejercer mucha presión, donde el concepto el concepto o la corriente contraria a las enseñanzas del evangelio cada vez se hacen más, se acentúan más, se señalan más, se escuchan más voces que tratan de incomodar de alguna manera el que tú y yo podamos vivir nuestra fe, o podamos nosotros declarar nuestra fe o expresar nuestra posición en Dios, etcétera, etcétera. Pero hay una declaración poderosa, maravillosa, una declaración, una de las grandes declaraciones que encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo está registrado en Romanos capítulo 1 versículo 16. Y aunque esta declaración aparece aquí y es quizás la declaración más conocida en cuanto a esto, la verdad es que el pensamiento de Pablo en Romanos 1 versículo 16 se expresa en diferentes oportunidades, y lo vamos a estar viendo a lo largo de lo que estaremos hablando en esta mañana. Romanos capítulo 1 versículo número 16. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted quiere las notas, si no las tiene todavía en sus manos, levante su mano y los sugieres van a llegar hasta donde usted está. Recuerde que hay notas en inglés y hay notas también en español para que usted nos pueda seguir con lo que estaremos compartiendo en esta mañana. Romanos 1:16 esta tarde. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esta declaración que el apóstol Pablo menciona es la base de lo que queremos nosotros compartir, o lo que quiero dejar en sus corazones. Cuando hablamos del evangelio, hablamos, aleluya, en palabras de Pablo. Pablo lo dice de esta manera: este evangelio no avergüenza, este evangelio no causa deshonra, este evangelio no resta la dignidad, este evangelio es poderoso y no hay vergüenza en decirlo. Pablo escribe la carta a los romanos, la cual está dirigida a un grupo de hermanos que conforman la iglesia ubicada en la ciudad de Roma. De ahí que conocemos esta carta como la carta a los romanos. Esta ciudad, la ciudad de Roma, era considerada el corazón del imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Y en medio de todo lo que esto representa, porque estamos hablando de una iglesia que estaba ubicada en una ciudad, aleluya, que era el punto clave en aquel imperio, el punto central. Todos miraban hacia Roma. De hecho, de su relevancia, de su poderío, de su capacidad y de todo el centro que representaba la ciudad de Roma. Es que por ahí escuchamos algunas frases que se dicen, por ejemplo: todos los caminos llegan a Roma. Amén. ¿Por qué? Porque todos querían llegar, todos apuntaban hacia Roma. Roma era la capital del mundo en aquel tiempo. Pero es interesante que en medio de todo lo que conlleva o representaba la ciudad de Roma, nos encontramos a una iglesia, nos encontramos a un pueblo que había sido alcanzado y que habían, aleluya, habían entregado su vida a Jesús. A ellos Jesús les dice: no me avergüenzo del evangelio. No hay nada de qué avergonzarse. Los romanos tenían que, aleluya, abrazar esta verdad. Ellos tenían que afirmar esta verdad, esta convicción en su corazón. No hay nada del por qué, no hay ninguna razón del por qué tengamos que avergonzarnos del evangelio. Cuando Pablo habla de, aleluya, de que no hay nada de qué avergonzarse, no está hablando, aleluya, de una vergüenza
social de compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Aleluya. No es que Pablo estaba hablando de sentirse demasiado tímido como para hablar con la gente sobre su fe. La palabra avergonzar, aleluya, que aparece en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, se traduce de una palabra griega que significa deshonrado o humillado personalmente. No hay nada, aleluya, del por qué nos sintamos deshonrados o humillados de forma personal. Esto es muy diferente a sentirse tímido, a sentirse chiviado de que sepan de alguna manera quiénes somos. Esto va más allá. Estamos hablando de una vergüenza que causa deshonra o que causa, aleluya, sentirse humillado de forma personal. Este término griego, aleluya, señala el hecho de sentir deshonra, aleluya, por haber comprometido nuestra palabra o habernos hecho una alianza, aleluya, que de pronto pueda ser fraudulenta o de pronto pueda llevarnos a la ridiculeza o que sea poco confiable o francamente malvada. Ese término avergonzarse se refiere a un sentimiento de pérdida de la dignidad, aleluya, por una falta cometida o por una humillación o insulto recibido. Aleluya. Cuando Pablo piensa en el evangelio, Pablo dice: no hay nada del por qué sentirse avergonzado. No hay nada del por qué ustedes tengan que bajar la cabeza cuando ustedes, aleluya, son identificados como seguidores de Jesús. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, aleluya, porque él sabe que su confianza, aleluya, en la alianza que él ha tenido con Dios es tan real y tan confiable que tiene la seguridad de que esa alianza con Cristo no lo va a decepcionar. ¿Está conmigo esta tarde? No hay de qué avergonzarse ante tantas situaciones en la vida en las que nos enfrentamos. El evangelio, aleluya, sale, da la cara por nosotros, da la cara por aquello que nosotros hemos confiado y hemos creído. Y dice Pablo: no hay nada de qué avergonzarse. En los tiempos en los que estaba viviendo la iglesia en Roma, eran tiempos muy complicados. Y si usted va a Romanos capítulo 1, en el versículo 1, Pablo les hace un llamado. Y ese llamado es: sean un pueblo santo. Sean un pueblo santo. Aleluya. Esto pudiera ser muy fácil, aleluya, a simple vista. Sin embargo, la iglesia en Roma se desenvolvía en un entorno donde existía mucha corrupción, había mucha decadencia moral, había mucha perversidad y había una mentalidad materialista, aleluya, que no les haría fácil poder cumplir con el llamado que el apóstol les hacía. Pero ¿sabe qué? Aleluya, la constancia que nos da la carta, aleluya, que Pablo escribe en Roma, es que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas que estaban, aleluya, que embargaban y que estaban, aleluya, llenando la sociedad en Roma, ahí se había levantado una iglesia que se mantenía con la luz encendida. La luz del evangelio estaba brillando más que nunca, y a ellos Pablo les dice: no me avergüenzo del evangelio. No hay de qué avergonzarse cuando hablamos acerca del evangelio. Vivir la fe, iglesia, sin avergonzarte, no es gritar lo que crees, es vivir con tal amor que otros se pregunten. Vivir la fe con tal amor que otros se pregunten: aleluya, ¿de dónde viene tu luz? ¿De dónde viene tu luz? En medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias adversas, dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué significa hoy no avergonzarnos del evangelio? Quiero mencionar 4 cosas rápidamente. En primer lugar, es no esconder tu fe por medio del qué dirán.
No se trata, aleluya, de imponer quién eres. Lo que se trata es no esconder quién tú eres en Cristo Jesús. No se trata de imponer quiénes somos, se trata de no esconder lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? No esconder quién soy ahora en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, lo que Pablo está diciendo es que él ha encontrado en la fe no un motivo de vergüenza, sino un motivo de esperanza en Cristo Jesús. Por eso él dice, no me avergüenzo. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Segundo, aleluya, también significa es vivir con coherencia. Cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, Pablo, aleluya, hace un llamado a ser coherentes entre lo que creemos y la manera en que nosotros vivimos. La incoherencia, aleluya, no es el camino del evangelio. El camino del evangelio es el camino de la coherencia. Jesús no solamente habló de amor, Jesús no solamente habló, aleluya, de amarnos. Él lo demostró en la cruz del Calvario con hechos. Le doy un aplauso fuerte al Señor por ello. Él murió por nosotros. Y de eso se trata el evangelio. El evangelio no es solo un mensaje que se dice, es un estilo de vida que se debe demostrar. Mateo capítulo 5 versículo 16 dice, de la misma manera dejen que sus buenas acciones, no sus palabras, sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre celestial. Pero también, aleluya, significa confiar en el poder transformador del evangelio. Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio que nosotros hemos recibido, aleluya, tiene poder para sanar heridas. ¿Cuántos dicen amén? Para romper cadenas, para perdonar errores cometidos. Aleluya, este evangelio, aleluya, tiene poder para dar sentido incluso a nuestros momentos de sufrimiento. Porque atravesamos por momentos difíciles, porque atravesamos, a veces nos toca sufrir, a veces nos toca pasar por momentos adversos y de pronto nuestra humanidad pregunta, ¿por qué? Si yo he creído en Jesús. Bueno, cuando tú abrazas el evangelio, ese evangelio que dice Pablo, no me avergüenzo porque no me defrauda, porque no es una decepción. Cuando tú abrazas el evangelio con fe, el evangelio te va a dar el sentido. Aleluya, te va a dar sentido a los sufrimientos, a esos momentos difíciles. Encontrarás una razón y un propósito que Dios está por cumplir. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. La palabra del evangelio, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero hay una cuarta, aleluya, hay un cuarto significado cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio. Cuando Pablo dice estas palabras, es aceptar que ser seguidor de Jesús no siempre será lo más popular. No siempre será lo más popular. No siempre será lo más atractivo. No siempre, aleluya, será un motivo para que otros celebren. El mundo celebra todo tipo de ideas. Amén. Actualmente, aleluya, el mundo está celebrando un orgullo. Aleluya, y ese orgullo, aleluya, la verdad es que, es un orgullo equivocado. Aleluya, ¿por qué? Porque no está de acuerdo al diseño de Dios. Aleluya, pero si de algo podemos sentirnos orgullosos es del evangelio que hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. No todos entenderán tu fe.
No todos van a entender tu devoción. No todos van a entender tu sacrificio, tu servicio y tu entrega al Señor. Pero tú tienes que recordar, aleluya, aleluya, que el seguir a Jesús no siempre será lo más popular. Pero recuerde las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: no me avergüenzo del evangelio. No podemos avergonzarnos del evangelio. Al igual que la iglesia en Roma, nosotros también somos llamados a abrazar y afirmar esa verdad en nuestros corazones. Mire lo que dice Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 22. La traducción lenguaje actual dice: sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora son servidores de Dios. Y esto sí que es bueno. Esto sí hay que celebrarlo. Esto sí hay que regocijarnos. ¿Cuántos alaban a Dios? Pues el vivir solo para Dios les asegura que tendrán la vida eterna. Pablo tiene suficientes razones y motivos para decir: no me avergüenzo del evangelio. Y yo quiero enumerarlos y quiero que usted me acompañe, por favor. En primer lugar, la primera razón por la que Pablo no se avergüenza del evangelio es porque es de origen divino. No me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, aleluya, es de origen divino. Amén. Nos vino de parte de Dios. Lo hemos recibido de parte de Dios. Tiene carácter divino. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, que es el evangelio. Amén. Yo fui llamado y enviado a predicar el evangelio. Sigue diciendo: escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia, el evangelio, hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su hijo en su vida terrenal, y él fue descendiente del rey David. Aquí el apóstol menciona dos cosas importantes en relación a la buena noticia y que nos ayudan a entender este primer punto, esta primera razón. Y es que en primer lugar, Pablo dice: yo fui elegido y enviado ¿por quién? Por Dios. Amén. Yo fui escogido, yo fui elegido y fui enviado por Dios para predicar. Aleluya. Es Dios quien me envió a hablarles acerca de esta buena noticia. Pero algo que también menciona Pablo es que fue Dios quien prometió. Aleluya, por medio de los profetas, Dios había prometido, aleluya, enviar una muy buena noticia. Esto, amados hermanos, quiere decir que el evangelio tiene su origen no en el corazón del hombre, no en el pensamiento del hombre. El hombre, aleluya, y no fue una idea que se le ocurrió al hombre. El evangelio no nació en el corazón ni en el pensamiento del hombre. El evangelio tiene su origen en el corazón de Dios. Alabe al Señor esta tarde. Esto nació en el corazón de nuestro amado Señor. No es un pensamiento humano. El evangelio tuvo su origen en el corazón de Dios. Es, aleluya, una buena noticia que vino a nosotros de parte del Señor. Aleluya. Mire, las modas vienen y van, cambian constantemente, se ajustan a la época, a la idea de un diseñador, a la personalidad de una figura pública que marca tendencia. Aleluya. Lo mismo sucede con la música, con los colores. De pronto hay colores que se ponen de moda. Hay estructuras que van cambiando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque las modas van y las modas vienen. Pero hay algo, aleluya, que ha permanecido firme. Aleluya. Desde que esa buena noticia nos llegó a los seres humanos, no ha cambiado absolutamente en nada. Y eso, amados hermanos,
hermanos, es que el evangelio no viene del pensamiento del hombre. Si el evangelio hubiera venido del pensamiento del hombre, hubiera cambiado y quizás actualmente ese evangelio no hubiera llegado, aleluya, a nosotros. Pero el evangelio no nació en el corazón del hombre, el evangelio nació en el corazón de Dios. Y Cristo dijo en Mateo capítulo 24 versículo 35: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, mi evangelio, la buena noticia, no pasará. Así que no se avergüence del evangelio. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. El evangelio, aleluya, es de carácter divino. Por eso, a pesar de las muchas situaciones y épocas y cambios en el mundo, aleluya, el evangelio sigue siendo el mismo. Seguimos predicando el mismo evangelio que hace 2000 años se predicaba. Esa buena noticia no ha cambiado. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1 versículo 11 y 12. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí el mensaje o mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio viene del cielo y no de los hombres. Esto nos asegura que el evangelio que predicamos, aleluya, es infalible. Es un mensaje infalible. ¿Por qué? Porque fue concebido, inspirado y revelado para la salvación del ser humano a través de Jesucristo, su Hijo. Hay quienes quisieran, aleluya, cambiar el evangelio, adaptar el evangelio, acomodar el evangelio a las diferentes formas de pensamiento, aleluya. Pero el evangelio, aleluya, no puede cambiar. El evangelio permanece fiel, aleluya. La buena noticia sigue siendo fiel, aleluya, desde el principio. El evangelio no necesita ser actualizado ni mejorado. Lo que necesita es ser proclamado y aceptado por todos a fin de experimentar el poder de Dios. Necesita ser proclamado, necesita ser anunciado para que el evangelio pueda manifestar el poder de Dios a favor de los seres humanos. Es la mejor noticia jamás proclamada. Es la mejor noticia. ¿Por qué es la mejor noticia? Bueno, porque el ser humano estaba perdido, condenado y sin esperanza. El ser humano estaba desahuciado completamente. Pero nos llegó la buena noticia, y esa buena noticia cambió e hizo toda la diferencia. Hizo toda la diferencia, como puede hacer la diferencia ahora mismo también en tu vida, si tú recibes el evangelio de Jesús. Mire lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El evangelio no avergüenza, porque es de carácter divino, tiene su origen en Dios. Segundo, la segunda razón por qué Pablo dice no me avergüenzo, es porque el evangelio es personal. El evangelio es personal, y esto es algo interesante. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5 del primer capítulo a los Romanos: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Este evangelio que predicamos, el cual no avergüenza, no se trata, aleluya, de algo impersonal. Mire, no se trata de creer en algo. La buena noticia no es un llamado a creer en algo. La buena noticia es un llamado a creer en alguien. Es diferente. No se trata de decir,
aleluya, en lo que creo, sino en quién creo. ¿A quién le estoy creyendo? Aleluya, el evangelio es personal. El evangelio se trata de una persona, no de una religión. Mire lo que dice el apóstol Pablo: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros. Es un trato personal. Dios, aleluya, se ha acercado a nosotros. Dios nos ha entregado a nosotros. Él vino a nosotros. Aleluya, dijo, aleluya, Juan en su evangelio dijo, aleluya, que el verbo se hizo carne. Juan capítulo 1 verso 14. Aleluya, que el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Dios mismo vino a estar entre nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Él vino a tratar personalmente con el ser humano. Porque el evangelio se trata de alguien, no se trata de algo. Aleluya, por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros este evangelio. Nos fue entregado por medio de Jesús. ¿Por quién? Dice, ¿por quién? Así dice la Reina Valera del 60. ¿Por quién recibimos la gracia? Y esto es interesante porque dice por quién, no dice por qué. Amén. Dice por quién, no por qué. Es que el evangelio se trata de quién, no se trata de qué. Quizás mucha gente se ha acercado a ti para preguntarte en lo que tú crees. La respuesta correcta o la pregunta correcta no es en lo que yo creo, sino a quién yo he creído. ¿En quién he creído? ¿A quién le he creído? Y la respuesta es contundente: he creído en Jesús, el Hijo de Dios. Den un aplauso fuerte a nuestro amado Dios. Es por Él que nosotros hemos recibido su gracia. Es por Él que nosotros hemos recibido el regalo del perdón. Es por Él que nosotros hemos recibido su gran amor. Nosotros nos hemos convertido en depósitos del gran amor de Dios. Cuando usted y yo depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces el evangelio es personal. ¿Por qué? Porque se trata de una relación, aleluya, personal con Dios. Aleluya, estamos acostumbrados a veces porque lo hemos aprendido de forma tradicional. La tradición nos ha enseñado a creer en la religión, pero la verdad es que el evangelio nos invita no a creer en la religión, no a creer, aleluya, en un sistema, no a creer en una denominación. El evangelio lo que nos hace es una invitación para creer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Se trata de alguien. Mientras que el sistema dice tienes que hacer lo que la mayoría hace para pertenecer. Mientras que la religión dice tienes que hacer obras para ganarte un lugar en el cielo. Mientras que la filosofía dice tienes que estar de acuerdo con su tendencia o la tendencia o la forma de pensamiento para ser aceptado. El evangelio dice tienes que creer en Jesús para poder relacionarte con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tienes que creer en Jesús. Juan capítulo 1 versículo 11 y versículo 12 dice: vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ya Jesús lo había dicho también: nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de una relación con Él que tú y yo podemos, aleluya, tener una relación con nuestro amado Padre. Gálatas capítulo 3 versículo número 29. La traducción lenguaje actual dice: y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios les hizo. Permítame leer esto textualmente. El evangelio no ofrece soluciones genéricas, ofrece un encuentro personal con el Dios que te ama como nadie más.
Dios sabe, aleluya, que cada uno de nosotros, aleluya, que cada uno de nosotros atravesamos por problemas únicos. Aleluya, tenemos vidas únicas. Aleluya, Él sabe que la historia que tú y yo atravesamos es distinta. El dolor que tú atraviesas es distinto al dolor que yo he llegado a atravesar. Así que cuando el evangelio llega a nuestras vidas, Él no viene, aleluya, a transformar vidas genéricas. Él viene a transformar vidas únicas con las que Él puede tratar de una manera personal. ¿No se goza por ello? Dios es fiel a su palabra. Así que a través del evangelio Dios nos da soluciones personales, porque Él trata de forma personal con nosotros. Número 3, voy a avanzar. Número 3, ¿por qué relacional también? El evangelio no avergüenza. ¿Por qué? Porque tiene origen divino, porque es personal, pero también dice Pablo, es relacional. En Romanos capítulo 1 seguimos leyendo el versículo 8 en adelante. Voy a leer algunos versículos hasta el verso 15. Dice: ante todo les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Verso 10: algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. Pero tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces a ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre los gentiles. Y en el verso 15 dice: así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Amén. Esta es la tercera razón del por qué Pablo dice: no me avergüenzo, porque además de tener origen divino, el evangelio es personal, pero también es relacional. Y es que, ¿sabe qué? El evangelio nos muestra el camino para reconciliarnos con Dios, pero también nos muestra el camino, aleluya, para relacionarnos con una familia espiritual que es la iglesia. Amén. Mire, veamos la cruz. La cruz, aleluya, está compuesta por dos maderos. Amén. Por dos maderos. Uno tiene dirección vertical y el otro tiene, aleluya, una dirección horizontal. La cruz, aleluya, ilustra esta verdad del evangelio, porque es a través, aleluya, del evangelio que usted y yo podemos reconciliarnos en una dirección vertical hacia Dios. Pero no solamente eso, el evangelio también nos ayuda a establecer buenas relaciones con nuestros hermanos en la fe. Me gusta mucho la forma en que Pablo expresa esta verdad, porque Pablo dice: no me avergüenzo, porque el evangelio me ha dado una gran familia. Porque el evangelio me ha dado una gran familia. Y Pablo lo expresa de esta manera: le doy gracias a mi Dios por ustedes. Por ustedes, mi gran familia. Amén. Dice: Dios sabe cuántas veces los recuerdo en mis oraciones día y noche. Hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios. Y Pablo dice: algo que siempre pido en oración es que se presente la oportunidad de ir a verlos. Pablo, aleluya, habla de los romanos no como un grupo aislado, no como un grupo más, aleluya, que están por ahí hablando las cosas de Dios. No, Pablo habla de los romanos como su familia. Pablo habla de los romanos, aleluya, como parte de su familia. De hecho, sigue diciendo, aleluya, pues tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe
de ustedes. Amén. Aleluya. Pablo entiende que su familia, aleluya, está en todas partes. No está limitada a un grupo cercano a donde él está, en donde él vive. Pablo entiende que tenemos una gran familia en diferentes partes del mundo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? Usted puede ir a cualquier otra parte, a cualquier otro lugar. Y aleluya. Y si usted siente la necesidad de ir a una iglesia, usted puede ir a una iglesia y encontrarse con su familia de la fe. Amén. Con su familia de la fe. Y es hermoso encontrarnos, hermanos, esta familia tan maravillosa que hemos logrado, aleluya, no por nosotros, sino por la buena noticia que hemos recibido de parte de Jesús. Es la mejor noticia, aleluya, que nosotros podemos recibir. Pablo nunca había ido a Roma, nunca había estado con ellos. Pero Pablo dice: deseo estar entre ustedes, porque ustedes son mi familia espiritual. ¿Sabe que una de las grandes necesidades del ser humano es precisamente la pertenencia? Queremos pertenecer a un grupo, queremos pertenecer a algún club social. Y los seres humanos hacemos todo lo posible para ser aceptados. Si hay que pagar una cuota, la pagamos. Si hay que pagar mensualidad, lo hacemos por alguna membresía, para poder formar parte de algún grupo, de alguna asociación. Bueno, el evangelio nos da la oportunidad de pertenecer a la familia de la fe. Amén. Usted y yo podemos pertenecer, o pertenecemos a esta familia, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y mire, es interesante que cuando nosotros necesitamos comida, porque la alacena ya está vacía y ya no hay nada que cocinar, y usted dice: es que necesito ir al mandado. Y usted se va al H-E-B, ¿verdad? Porque usted necesita ir al mandado. Y usted dice: voy a ir al H-E-B a comprar lo que necesito para alimentar a mi familia. Si usted necesita algún tipo de herramienta o reponer alguna cuestión que necesita componer en su casa, usted puede ir al Home Depot, o puede ir a algún otro tipo de lugares como Lowe's, qué sé yo. Usted va a aquellas tiendas y usted dice: voy a ir al Home Depot más cercano para poder conseguir lo que yo necesito. Pero la verdad es que aunque usted vaya a H-E-B, usted no pertenece al H-E-B. Aunque usted vaya al Home Depot, usted no pertenece al Home Depot. Y usted no puede decir: aleluya, voy a ir a mi H-E-B, o voy a ir a mi Home Depot, o voy a ir a mi Walmart, porque no es suyo. Porque usted no pertenece al Walmart, usted no pertenece a ningún H-E-B. Ya le estoy dando promoción aquí, ¿verdad? Usted no pertenece a ningún Home Depot, por más cercano que esté de su casa. Pero ¿sabe qué sí puede decir? Voy a ir a mi iglesia, voy a ir a la casa de Dios, que es mi iglesia. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a esta familia, porque yo he sido comprado con la sangre del Cordero de Dios. El evangelio nos ha dado una gran familia. El evangelio nos ha dado una gran familia de la fe. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 14: pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Es en la iglesia donde todos podemos venir, aleluya, a ser parte de la familia de la fe. Si usted quiere entrar a algún club, usted necesitará sacar su membresía, tendrá que pagar una cuota, tendrá que, aleluya, pagar algún tipo de membresía. Pero cuando usted viene a la iglesia, usted no tiene que pagar nada, porque Cristo ya pagó el precio. Cristo ya pagó el precio, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Cordero de Dios. Eso lo hace parte de la familia
de la fe. Me gusta lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 verso 25. La traducción lenguaje actual dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. No dejen de congregarse. ¿Qué es lo que hacen las familias? Las familias se buscan, las familias quieren estar juntos, las familias tratan, aleluya, de estar, de pasarla juntos, de disfrutar juntos, de convivir juntos. Bueno, dice Pablo, como familia no podemos de dejar de reunirnos, no podemos dejar de congregarnos. La palabra congregar, aleluya, significa, aleluya, juntarse. Tiene que ver con fraternidad, tiene que ver con compañerismo. Hay una necesidad intrínseca en nuestro corazón de estar con nuestra familia espiritual, que es la iglesia. Aleluya, aislarse es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que tú te aísles, Dios quiere que te relaciones. Por eso Él dice: no dejen de congregarse. No dejen de congregarse. Yo lo he dicho en otras ocasiones, la iglesia, aleluya, no es un lugar al que voy, es, aleluya, una familia a la que pertenezco. Es mi iglesia, es mi iglesia, es mi familia. Y cuando estoy en familia, ¿sabe que en la Biblia encontramos, aleluya, que la unidad, la fraternidad y el compañerismo, aleluya, Dios se encarga de bendecir a todos aquellos que están en comunidad? Mire lo que dice el Salmo 133: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor, dice, ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Necesitamos estar en comunión. Yo les dije al principio que Pablo hace un llamado a la iglesia en Roma y le dice: ustedes son llamados a ser un pueblo santo. Y algunos pensarán que para poder mantener la santidad es mejor no tener relación con las demás personas, porque me va a frustrar. No, es que me va a frustrar. Si me relaciono con esas personas me voy a frustrar, me voy a sentir, aleluya, incómodo y no voy a poder. ¿Sabe qué? Muchas veces pensamos que se puede lograr la santidad de forma aislada, pero esa es una santidad falsa, porque es una santidad que no ha sido probada. Es cuando te relacionas, es cuando convives, es cuando nos acercamos, que tú y yo podemos ser desafiados, que yo puedo ser desafiado a mantener paz, que yo puedo ser desafiado a estar pacífico cuando alguien por ahí quiere que yo pierda. ¿Está conmigo? ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo, verdad? Sí. Oiga, yo soy desafiado a mantener el gozo cuando de pronto estoy ahí lidiando con situaciones adversas. Es en la relación, es en la comunidad. La fe verdadera, aleluya, la fe, aleluya, real, es una fe que se vive no aislado, es una fe que se vive en comunidad. Entonces, no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tiene carácter divino. ¿Por qué? Porque es personal, pero también dice es relacional. Número 4, voy a ir un poquito más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Número 4, porque es poder de Dios. Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Otras versiones dicen es potencia de Dios. El poder, aleluya, de Dios se manifiesta respaldando la buena noticia que tú y yo no solamente predicamos, sino que vivimos. Amén. Que nosotros vivimos. La palabra poder que aparece, aleluya, en el versículo 16 es traducida del término griego dunamis, que significa fuerza activa y explosiva.
es una fuerza, aleluya, activa, en constante movimiento. En constante movimiento. El poder, aleluya, del evangelio no se detiene. El poder del evangelio sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tú y yo somos todavía una obra en proceso. Dios está trabajando en nosotros. Por eso Pablo desafía a la iglesia en Roma a vivir el evangelio, porque es cuando vivimos el evangelio que el poder de Dios activamente está obrando en nuestras vidas, ¿Por qué? Porque es una fuerza activa y explosiva. Aleluya, aparece esta palabra dunamis en el Nuevo Testamento hasta 120 veces en todo el Nuevo Testamento, y cada una de ellas se refiere a un poder milagroso o alguna obra maravillosa de parte del Señor. Cuando Pablo habla del evangelio, se está refiriendo, aleluya, de una verdad poderosa que transforma el corazón más malvado en el mundo. Amén. Es una obra poderosa la que hace el evangelio, capaz de transformar el corazón más perverso. Mire, y Pablo lo está diciendo de esta manera porque él de primera mano sabe lo que el evangelio puede hacer en la vida de una persona. De hecho, si usted va conmigo a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15 al 16, encontrará que Pablo dice: esto es verdad y todos deben de creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Y entonces dice Pablo: y yo soy el peor pecador de todos. ¿Habrá alguien aquí, aleluya, que piense que el evangelio no puede cambiar su vida? Quiero decirte que estás equivocado. El evangelio del Señor puede cambiar la vida del pecador más malvado, aleluya, en el mundo. Aleluya, el evangelio es poder de Dios. Y mire qué interesante es pensar en esto, porque le está hablando a la iglesia en Roma. Y para los romanos, el romano común, hermanos, no entendían un poder. Nadie pensaría que pudiera haber un poder más grande que Roma. Que el imperio romano estaba demostrado. Para ellos no había mayor poder que el poder, aleluya, que el imperio romano había ejercido sobre muchas otras tierras, sobre muchas otras naciones. Pero ¿sabe qué? Aleluya, actualmente el poder de Roma solamente se lee en los libros de historia. Aleluya, pero el poder del evangelio sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones, sigue restaurando a las personas. Dios sigue obrando a través de su poder, porque el evangelio es poder de Dios. Este evangelio no nos fue dado para informarnos. El evangelio se nos fue entregado para transformarnos. Y estamos hablando de un poder que no se detiene. Y Él sigue trabajando en nuestras vidas y sigue trabajando en nuestros corazones. Donde el evangelio es predicado con fe, Dios actúa con poder para transformar corazones. Y por último, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque fortalece nuestra fe. No hay de qué avergonzarnos. Hablar del evangelio. Estamos viviendo tiempos, hermanos, aleluya, donde tendremos que afirmarnos, aleluya, en las verdades de Dios. Tenemos que afirmarnos, aleluya, afirmar nuestra posición en Cristo. Y hablar el evangelio no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras vidas, con nuestro corazón. Y esto quizás, aleluya, abrirá puertas en las que te encontrarás quizás con circunstancias adversas, con situaciones complicadas. De pronto estarás cara a cara, aleluya, con situaciones que intentarán de alguna manera hacerte disuadir de lo que tú crees, aleluya, de quién has creído, de en quién has depositado tu fe. Pero yo quiero que recuerde las palabras del apóstol Pablo: no hay nada de qué avergonzarnos, porque el evangelio, aleluya, que hemos recibido, ese poder activo de Dios a través del evangelio,
nos puede fortalecer en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. El Evangelio es alimento para nuestra fe y es una fuente de fortaleza para nuestra fe. De hecho, amados hermanos, aleluya, la fe es un recurso valioso y clave en la vida de todos los creyentes. De principio a fin, todo comienza con fe y todo termina con fe. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11, amados hermanos, aleluya, en el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que intente acercarse a Dios tiene que creer en su corazón que Él es real, que Él existe, dice otra versión, amén, y que Él es galardonador o recompensa, aleluya, a quienes creen en Él. Pero necesitamos creer, y si queremos fortalecer nuestra fe, necesitamos precisamente, aleluya, tomar esta buena noticia en nuestros corazones para afirmarlas. Mire lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Póngase de pie conmigo, por favor. Ya estoy concluyendo. Nuestra fe se afirma y fortalece a medida que escuchamos la buena noticia de Dios al mundo. Por eso Pablo dice: no me avergüenzo, no me avergüenzo. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 12: por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder. ¿Cuántos lo creen también? Para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Alguien puede creer esto en esta tarde? Estoy seguro, dice Pablo, no tengo la menor duda. ¿Por qué? Porque he creído. Yo sé en quién he creído. Quizás algunos de ustedes se ha sentido flaquear. Quizás algunos de ustedes han sentido que es momento de tirar la toalla, porque ya no pueden seguir adelante, porque se sienten agobiados por las circunstancias. Quizás sean problemas económicos, quizás sean situaciones físicas como alguna enfermedad. Algo está desafiando tu vida y de alguna manera sientes que ya no puedes continuar. Pablo te está diciendo en esta tarde: no te avergüences del Evangelio. No te sientas avergonzado. No hay nada de qué avergonzarse. Dios no te ha fallado. Dios no te ha decepcionado. Todavía puedes seguir creyendo si afirmas esta verdad en tu corazón. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo de esta manera. Cuando se acercó a sus discípulos, Jesús les dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Es cierto, es parte del camino, es parte de las circunstancias a las que nos estamos atravesando, cierto. En el mundo ustedes van a tener aflicción, pero el Señor dijo: confíen. Otra versión dice: anímense, tengan confianza, tengan fe. Dice el Señor que yo ya he vencido al mundo. Pero si usted va al principio de ese versículo 33 de Juan 16, encontrará que Jesús comienza diciendo a los discípulos: todo esto les he hablado para que en mí ustedes tengan paz, para que ustedes puedan seguir adelante, para que tú puedas continuar, para que no desfallezcan tus fuerzas, para que tú te mantengas firme caminando en fe. Tú necesitas dejar que la buena noticia siga trabajando en tu vida y en tu corazón. Es imposible avergonzarse del Evangelio,
porque es la mejor noticia que cualquier ser humano puede llegar a escuchar. Es en el Evangelio, aleluya, donde nosotros podemos estar completos. La Biblia dice que en Cristo tenemos un amor que no se puede medir, un perdón que no se puede superar, una justicia que no puede ser quitada, un descanso que no puede ser interrumpido, una paz que no puede ser entendida, un gozo que no puede ser turbado, una esperanza que no puede fallar, una luz que no puede ser apagada, una gloria que no puede ser nublada, ni una vida nueva que no pueda morir. Es en el Evangelio donde tú y yo podemos encontrar, aleluya, todo lo que necesitamos. Por eso no hay nada de qué avergonzarse. Yo quisiera invitarlos en esta tarde a tomar un tiempo para estar en la presencia del Señor.